Hola, bienvenido a esta charla sobre ejecución de modelos de lenguaje en local. Mi nombre es Arturo Sánchez Palacio y soy matemático especializado en inteligencia artificial. A lo largo de los próximos minutos voy a explicarte por qué la ejecución de modelos de lenguaje en local supone un cambio de paradigma dentro de la industria tecnológica. En primer lugar, debemos entender a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ejecución en local. Y es que, normalmente, cuando consumimos estos grandes modelos de lenguaje, lo hacemos a través de APIs. Normalmente, lo que haremos será, dentro de nuestro ordenador, abrir, por ejemplo, ChatGPT o Claude y enviar nuestros mensajes. Estos mensajes requieren siempre una conexión a Internet y lo que hacen es viajar a los servidores del vendor, ya sea OpenAI, Anthropic o cualquier otro, y dentro de estos servidores son procesados. Una vez obtienen la respuesta, esta respuesta se envía de nuevo a nuestro ordenador y la vemos en nuestra pantalla. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Pues detrás realmente nuestros datos están viajando a un servidor externo y estamos perdiendo control sobre ellos. Además, ese servidor no tiene por qué encontrarse en la misma región en la que nos encontramos nosotros, algo que por un tema legislativo puede llegar a ser problemático. El cambio de paradigma con la ejecución local se produce porque los datos nunca dejan nuestra máquina. Siempre se encuentran dentro de nuestro ordenador, controlados y gobernados por nosotros. A cambio, deberemos contar con unos buenos recursos computacionales, sobre todo de CPU y RAM, para poder abordar todo este proceso de inferencia dentro de nuestro propio ordenador. A lo largo de esta charla, lo que vamos a ver es por qué esto es importante, qué cambios y qué importancia tiene esto dentro de la industria, qué ventajas supone la ejecución en local frente a la ejecución, digamos, delegada que hacemos normalmente, y después vamos a ver un ejemplo práctico con Oyama sobre cómo de manera muy sencilla podemos empezar a ejecutar modelos de lenguaje dentro de nuestro propio ordenador. La ejecución de LLMs en local supone un cambio de paradigma porque modifica toda la construcción previa que teníamos sobre cómo se utilizaban estos modelos. Por resumir un poco estos cambios, en el paradigma tradicional lo que hacíamos era acceder a estos modelos vía API. Es decir, hacíamos una llamada a un servicio que estaba apificado dentro de la web y enviábamos nuestra información a un servidor externo donde era procesada. Aquí, sin embargo, en la ejecución en local tendremos acceso directo vía código. Es decir, nosotros armaremos nuestros propios códigos en lenguajes como Python o JavaScript y procesaremos la información como deseemos dentro de nuestro propio código. Después, por un lado, en el tradicional teníamos esa ejecución en servidor externo y en este caso ejecutaremos en nuestra propia máquina. Es importante entender que cuando hablamos de nuestra propia máquina no tiene por qué ser nuestro propio ordenador. La ejecución del LLMs en local supone un auténtico cambio de paradigma y lo que vamos a ver es exactamente cómo contrasta este nuevo paradigma con el paradigma tradicional. En primer lugar, tenemos que en el paradigma tradicional accedíamos vía API a los modelos. Es decir, los modelos no se encuentran dentro de nuestro ordenador, sino que se encuentran empaquetados de una cierta manera que se puede llamar a través de código en servidores externos. Mientras que en la ejecución en local, nosotros vamos a crear nuestro propio código y vamos a trabajar directamente con el modelo en bruto dentro de nuestras máquinas. La segunda es esa ejecución en servidor externo frente a ejecución en nuestra propia máquina. Y aquí es importante entender que cuando hablamos de nuestra propia máquina, no tenemos por qué pensar en nuestro propio ordenador en sí o nuestro propio móvil, sino que puede ser un servidor propio de la empresa, pero que ya se encuentra securizado y que ya tenemos totalmente controlado y regulado. En el paradigma tradicional tenemos una dependencia absoluta del proveedor. Es decir, si yo estoy trabajando siempre con ChatGPT y de repente OpenAI se cae o sufre una caída de servicio o nos restringe el acceso, nosotros perdemos todas nuestras funcionalidades. Mientras que con el nuevo paradigma somos totalmente independientes del proveedor. El modelo se encuentra dentro de nuestra máquina y está totalmente gobernado por nosotros. En esa misma línea tenemos en el paradigma tradicional la pérdida de soporte en modelos obsoletos. Esto es algo que ocurre mucho cuando trabajamos dentro de la industria, en la que los modelos más antiguos se van, digamos que quedando más obsoletos y nos vemos abocados a tener que utilizar modelos más nuevos que muchas veces requieren ajustes en la configuración y ajustes en el prompting. Cuando los modelos se encuentran descargados y dentro de nuestro ordenador, tenemos un control completo sobre ellos y por tanto podemos seguir usándolos ad infinitum, no van a tener una caducidad. Es cierto que quizás en un futuro nos tenemos que plantear renovarlos si consideramos que la industria ha avanzado mucho, pero quizá si nuestra tarea es una tarea muy sencilla, no tiene sentido usar un modelo más nuevo y es más fácil simplemente quedarnos con lo que ya tenemos y que ya funciona bien.
En esa misma línea, en el paradigma tradicional y al ser dependientes de otro, otra de las cosas que se deriva son esas migraciones y actualizaciones complejas. Un poco esta misma idea. Por un lado, perdemos el soporte que nos dan de modelos antiguos y por otro lado, además, nos obliga a avanzar hacia algo nuevo que puede ser muy distinto a lo que tenemos hasta ahora y simplemente estaríamos perdiendo un control sobre nuestro flujo de trabajo y cediéndoselo a un proveedor. Y luego, otra de las grandes diferencias es la facturación. Y es que en el paradigma tradicional el pago se realiza por token, es decir, prácticamente cada palabra que enviamos supone un coste, así como cada palabra que recibimos. Esto, cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, puede escalar de manera muy significativa y generar costes muy elevados. Y además, de nuevo, hace que perdamos el control sobre nuestro negocio, ya que si nosotros hemos conceptualizado una idea con un cierto precio de un token y después el token sube de precio, puede que nuestro business case genere problemas o fricciones. Con el paradigma en local, lo que tendremos será un pago solo por la infraestructura. ¿A qué me refiero aquí con la infraestructura? Pues me refiero a los recursos computacionales que estamos utilizando para inferir, principalmente almacenamiento, CPU y RAM. Es decir, mientras seamos capaces de colocar o financiar la CPU y el RAM, tendremos muy controlado nuestro coste frente al pago por token que se puede disparar. En general, ya hemos visto aquí algunas de las ventajas, pero por aterrizarlas un poco más, vamos a ver a continuación por qué esto tiene sentido. Es decir, por qué hacer el ejercicio de pasar de un paradigma tradicional que nos pone las cosas muy fáciles, que no nos obliga a pensar en cosas como la infraestructura, que puede ser compleja, a un paradigma de ejecución en local y por qué en muchos casos puede tener mucho sentido. El primero, y probablemente la parte más importante y que está empujando a muchas empresas a utilizar la ejecución en local, es la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ejecutamos en local, tenemos una trazabilidad absoluta de la información. Es decir, sabemos en todo momento dónde se encuentra nuestro dato, qué procesos ha sufrido y cuáles les han llevado a tomar una decisión o aparecer en un sitio u otro. Esto además evita filtraciones, es decir, los datos no salen de los servidores de la empresa, por lo cual se encuentran todo el tiempo securizados. Esto además nos aporta una muy mayor tranquilidad, una tranquilidad mucho mayor a la hora de trabajar con información confidencial. Es decir, en muchos casos dentro de las empresas pues trabajamos con datos personales de empleados o de pacientes si somos una empresa sanitaria o de clientes como datos de facturación, números de cuenta, incluso nuestras propias cifras internas de negocio que pueden aparecer dentro de la IA. Y es muy complejo enviar esto a servidores externos y muy peligroso, mientras que si lo mantenemos todo dentro de nuestro propio ecosistema, estaremos securizando mucho más la información. Y por último, con la aparición de nuevas regulaciones, especialmente en ambientes muy regulados como la Unión Europea, la ejecución en local garantiza que el dato se encuentra en un espacio protegido y controlado. En muchos casos, la regulación europea, por ejemplo, prohíbe que el dato viaje fuera de la Unión Europea, especialmente cuando hablamos de datos confidenciales de alto riesgo. Por ello, la ejecución local nos permite garantizar, siempre que tengamos una sede dentro de Europa, que esta normativa se está cumpliendo. En segundo lugar, y más desde una perspectiva operativa, tenemos la independencia tecnológica. Como veíamos un poco en la diapositiva que comparaba los dos paradigmas, la ejecución local nos evita muchas cosas y entre ellas las actualizaciones obligatorias, que en muchos casos pueden suponer pérdidas de soporte, pueden suponer tiempo extra dedicado a los equipos para migrar de un modelo a otro. Entonces, digamos que nos permite apalancarnos en modelos en los que ya funcionamos y estamos cómodos una vez que lo logramos. También evita las pérdidas de servicio, algo de lo que se habla muy poco, pero en ocasiones los servidores de OpenAI, Anthropic o Azure nos dan problemas, dejan de servir o empiezan a ir mucho más lentos y se disparan los tiempos de latencia, mientras que cuando trabajamos con nuestros modelos en nuestros entornos, tenemos mucho mayor control sobre esas pérdidas de servicio. Asimismo, recientemente hemos visto como en algunos casos Anthropic ha limitado ciertos modelos para su uso fuera y dentro de Estados Unidos. Todos los modelos ejecutados en local, evidentemente, omiten todas estas limitaciones. Y además nos permite ser un poco agnósticos en lo que al proveedor se refiere. Es decir, en muchos casos, cuando trabajamos con APIs, estamos vinculándonos a un único proveedor. Sin embargo, con la ejecución en local, podemos utilizar modelos que vengan de uno u otro proveedor y utilizar siempre el que mejor se adapta a cada tarea, ajustándonos lo mejor posible tanto a temas de rendimiento como a temas de coste. Y esto me lleva al último punto, que es precisamente este de acceso y coste de los modelos.
En primer lugar, pasamos a tener acceso ilimitado, es decir, los modelos están disponibles en cualquier momento y si, por ejemplo, lo instalamos en nuestro ordenador, tendremos acceso en cualquier momento sin ni siquiera conexión a Internet. Es decir, por ejemplo, estamos tomando un vuelo transatlántico y necesitamos hacer una serie de consultas al LLMs durante el vuelo, porque nos apoyamos en ellos, por ejemplo, para montar una presentación, pues tendremos acceso a esos modelos. Frente a que ChatGPT y Claude, pues al no tener Internet, no podríamos acceder a ellos. Tenemos un control de costes mucho más elevados, ya que el paso a pago por infraestructura en lugar de token permite controlar mucho mejor el precio de nuestras consultas, además de abaratarlas. Y lo único es que nos va a exigir tener recursos suficientes. Es decir, la inferencia de modelos LLM requiere muchos recursos a nivel CPU y a nivel RAM, por lo cual debemos contar con máquinas que tengan suficiente espacio para poder realizarla. Una vez que hemos visto cuáles son las principales ventajas y por qué este paradigma cambia totalmente con la ejecución en local, vamos a ver cómo podemos implementar esto dentro de nuestro propio ordenador. Para la implementación de ejecución local dentro de nuestro ordenador vamos a utilizar Oyama. Oyama es un software gratuito de código abierto que nos permite instalar en nuestro ordenador un pequeño ejecutor de modelos de lenguaje. Para ello simplemente vamos a oyama.com, a la página de descargas, que os dejaremos el enlace en la caja de descripción, y elegimos nuestro tipo de sistema operativo. En mi caso, por ejemplo, Mac. Una vez que lo tenemos, descargaremos la pequeña aplicación, simplemente la instalamos de manera rápida para que el vídeo no salga muy largo, yo ya trabajo con ella instalada. Y una vez que la tenemos instalada, podremos ya con conexión a internet realizar nuestras primeras llamadas a LLMs. Pero antes hemos dicho que para que la ejecución en local sea completa debe funcionar sin conexión a internet. Para eso lo que debemos hacer es descargar modelos LLM dentro de nuestro ordenador. Y esto es extremadamente sencillo de hacer. Simplemente dentro de Oyama tenemos una página web de catálogo en la que podemos ver los distintos modelos disponibles. Por ejemplo, Llama 3.1, DeepSeek R1, Nomic Embed Text. Y además, si entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo en Llama 3.2, pues podemos ver un poco los modelos disponibles, la definición, los tamaños a nivel de parámetros. Recordemos que cuantos más parámetros, más exigente computacionalmente, las tareas para las que está recomendado o no recomendado, los benchmarks, es decir, las mediciones de calidad de estos modelos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer para descargarnos estos modelos? Pues es extremadamente sencillo. Podemos hacerlo o bien directamente desde Oyama buscando el modelo y dándole a descargar, pero para automatizarlo y hacerlo de una forma más técnica, lo mejor es hacerlo desde la terminal de nuestro ordenador. Y para hacerlo será un comando tan sencillo como Oyama Pool, que vemos aquí, y simplemente el modelo que queremos descargar. Yo, por ejemplo, me he descargado GPT-OSS de 20 billones de parámetros, que es el modelo de código abierto liberado por OpenAI, parecido a los GPT que tiene, pero para la ejecución en local. La descarga lleva algo de tiempo, con lo cual pues ya la he realizado, lleva unos 2-3 minutos. Pensamos que estamos descargando todos los pesos de esos 20 billones de pesos que nos van a permitir inferir, pero una vez que hagamos esto ya tendremos nuestro modelo en local. Y para ello, para trabajar con ello, simplemente abrimos Oyama dentro de nuestro ordenador y vemos que es una interfaz muy similar a las que estamos acostumbrados, muy parecida a ChatGPT, por ejemplo. Podemos abrir nuevo chat, launch, y aquí tenemos pues una primera consulta que le he lanzado, que es ¿quién escribió La casa de Bernarda Alba? Nos da una respuesta cortita y acertada. Yo puedo elegir dentro de esto a qué modelos quiero hacer llamadas. Si quisiera usar Qwen o Gemma 412b tendría que descargarlos. Si quisiera utilizar uno de estos, los podría utilizar en la propia nube de Oyama, pero no estaríamos haciendo ejecución en local en sí. Y además aquí puedo buscar otros modelos para descargarlos y utilizarlos. En mi caso voy a seguir con GPT OS 2020, OS 20 Billions y simplemente le envío mi pregunta de ¿y el Quijote? Tarda unos segundos, de hecho vemos que ha tardado unos 15 segundos, en los cuales de hecho se ha cortado la grabación porque como requiere el uso de RAM del ordenador y estoy grabando desde un ordenador normal portátil, la RAM se satura y puede haberse producido un corte en la grabación. Pero para que nos hagamos una idea, en tan solo 14 segundos ha conseguido inferir en un ordenador que no está para nada diseñado para esto y no cuenta con una GPU. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es que es muy sencillo y muy accesible para todos. Evidentemente, si lo que queremos es industrializar este tipo de modelos, no tiene sentido hacerlo con un ordenador portátil y este software, sino que deberíamos hacerlo simplemente de manera programática, también con Oyama, pero a través de código,
dentro de nuestro propio servidor. Con esto hemos llegado al final de esta charla sobre ejecución del LMS en local, donde creo que la parte más importante que debemos llevarnos es esta idea de cómo cuando debemos enfrentarnos a entornos muy regulados o trabajar con datos muy confidenciales, la ejecución en local nos puede permitir conservar toda esa información dentro de nuestro ordenador, evitando riesgos innecesarios o la cesión de información clave para nosotros o nuestros clientes a otras empresas. Si esta charla te ha parecido interesante, te animo a asistir al Summit de Frontera Futura que se organiza el próximo 30 de julio en Tijuana, en el que algunos compañeros estarán hablando de temas relacionados que pueden ser muy interesantes. Entre ellos, Gabriela Pino García nos va a hablar de la gobernanza de la IA y va a hablar en su pieza sobre el problema que plantea cómo gobernar esta inteligencia artificial y toda la información que se maneja dentro de ella. Es decir, cómo podemos acatar toda esa legislación y cómo podemos tener muy claras las decisiones que estamos tomando y por qué. En otra de las charlas, José Ángel Reyes nos hablará del compliance transfronterizo. Es decir, cómo datos sensibles, como pueden ser datos personales de pacientes o clientes, deben tener una trazabilidad documental y cómo es importante tener muy controlado en qué áreas geográficas se está procesando esta información y en cuáles no. Y por último, muy relacionado con esta charla, también tenemos el taller Escalar sin perder control de Andrés Wong y Josué Madera, que nos van a hablar sobre cómo controlar la infraestructura y los datos propios y cómo poder escalar y abordar un mayor número de tareas, pero siempre desde un control muy claro de dónde y cómo está la información. Espero que esta charla te haya resultado interesante y nos vemos en el Summit de Frontera Futura. Muchas gracias.